tardes, licenciado Cornejo. Mi nombre es Mimeli Tatiana Pérez Julián. A continuación daré un resumen de las preguntas que he realizado en la plataforma. ¿Cuántas y cuáles son las etapas en las que se divide el derecho laboral en El Salvador? Se conoce que son 3 etapas. Como número 1 tenemos la evolución de la legislación en El Salvador. Siendo así, en 1927 se dio la Ley de Protección a los Empleados de Comercio, que formalmente fue derogada al dictarse el Código de Trabajo. Regulaba jornada laboral de 8 horas solo para los empleados de comercio y el descanso semanal, días de asueto, derecho a 15 días de vacación anual. La ley reglamentaria de las horas de trabajo en tiempo del Dr. Pío Romero Bosque en 1928 se estableció la jornada de trabajo de 8 horas y multas para los infractores. También se reconoce el derecho a una jornada laboral razón. En tiempos del general Maximiliano Hernández Martínez, en 1939 se dio una nueva constitución y por primera vez se reguló a nivel de la ley primaria lo relativo al trabajo. En este sentido, el artículo 62 prescribía que el trabajo gozará de la protección del Estado. En 1945 se dio una nueva constitución, que en realidad era la Constitución de 1880, con unas pequeñas modificaciones, entre ellas un capítulo dedicado a la familia y al trabajo. A partir de esta Constitución, en enero del siguiente año se crea el Departamento Nacional de Trabajo. En el mismo mes se dio la Ley de Conflictos Colectivos de Trabajo. En octubre de ese mismo año, en 1946, se creó el Ministerio de Trabajo. En junio de 1949 se dio la Ley de Contratación Individual de Trabajos en Empresas y Establecimientos de Trabajo. Asimismo, se dio la Ley sobre la reglamentación de las empresas comerciales e industriales. En septiembre de 1949 se dio la Ley de Seguro Social. Como tercera etapa, la evolución de la legislación salvadoreña. La Constitución de la República de 1983, vigente hasta la actualidad, incorporó estos aspectos que favorecen a los trabajadores: participación de los trabajadores en el reparto de las utilidades de la empresa, el pago de una prima por antigüedad, el principio. ¿Cuál es la intervención del Estado en el derecho laboral? El Estado interviene cuando ve resultados en sectores sociales. Es cuando ahí al gobierno no le queda más intervenir entre las relaciones entre patrones y obreros. ¿Cuáles fueron los hechos más relevantes e importantes de la evolución de la legislación del derecho laboral? El primer hecho relevante fue el 11 de mayo de 1911, cuando se dio la primera ley de trabajo en nuestro país. Los hechos más relevantes fue en 1946, cuando se creó el Ministerio de Trabajo. ¿Qué año surge el primer Código de Trabajo en El Salvador y cuál fue su coyuntura legislativa y social de la época que impulsó su nacimiento? El impulso que tuvo para su nacimiento el código en nuestro país fue la existencia de una ley de horas de trabajo, dada en 1928, que limitaba a 8 horas la jornada, de lo cual se decretó constitucional, a lo que los trabajadores cumplirían 44 horas de trabajo y un día de descanso, lo cual pusieron resistencia. Y el primer código se dio en 1963 mediante las leyes dispersas y sin coherencia, lo cual les pasaron a cuerpos sistemáticos coherentes En la actual Constitución de El Salvador se favorece a los trabajadores en 4 puntos. Como primer punto, la participación de los trabajadores en la utilidad de la empresa. Quiere decir que tendrá un plazo de 3 meses de salario mínimo, a lo cual este va a ir aumentando en base a su rendimiento el salario. Segundo punto, el pago a una prima por antigüedad. A esto nos referimos cuando el empleador tiene muchos años de trabajar.
Por ejemplo, podemos decir el bono. Como tercer punto, el principio de indemnización universal. Es cuando el empleador da su renuncia y tiene una compensación económica, ya sea voluntaria o un acuerdo mutuo entre el empleador y la empresa. Como cuarto y último punto tenemos la creación de un banco para trabajadores. Estos se encuentran ubicados en talleres y en empresas de fabricación. Pues el trabajo no es una mercancía, ya que en el contrato del trabajo se interpretaba según los principios del derecho privado. Es que solo se tendría en cuenta el intercambio de trabajo por el salario mínimo. ¿Cuál es la definición del derecho internacional de trabajo según Mihai en 1921? Pues Mihai expone y define el derecho internacional de trabajo como el parte del derecho internacional que regula la relación de los estados en lo que respecta a sus nacionalidades, que son los empleados. ¿Qué es la OIT? La OIT es una organización internacional estable. No es una asamblea de plenipotenciarios facultados para firmar en nombre de los gobiernos, sino una suerte de parlamento internacional. La OIT ha contribuido de manera esencial a la difusión de artículos relativos al derecho internacional del trabajo. Según Henry y los demás autores, Son de las preguntas que he puesto en el término cuando vio. Ahí corta.